Buen día, comenzamos hoy con la clase número 7 de Introducción a la Computación y vamos a seguir viendo el tema de PCI. La clase pasada yo les había dicho, hace 2 semanas, porque la otra semana no hubo, que íbamos que les iba a dejar un trabajo práctico y al final no lo hice. Algunos de ustedes hicieron el trabajo práctico, inclusive lo hicieron por demás, digamos, o sea, súper avanzado, con muchísimas cosas. Me parece excelente. Por ahí capaz se van a aburrir con estas clases en las que vamos a ir un poquitito más despacio. Que esto no me deja acordar acá. Lo último que habíamos hecho es esto que están viendo. Yo les había dicho que conviene trabajar con el diagrama de flujo para los que recién empiezan. Para los que están un poco más cancheros pueden hacerlo sin mayores problemas con el pseudocódigo. Si ustedes se fijan, bueno, yo ahora les estoy mostrando el diagrama de flujo. Yo obviamente acá, como lo tengo, la imagen del diagrama de flujo es más pequeña, puedo ver la otra pantalla por detrás, ustedes no. Pero básicamente el pseudocódigo es todo lo que está escrito aquí dentro de ciertos símbolos. Rectángulo, paralelogramo y otros diferentes símbolos con algo adosado. Inclusive hay otra variante de estos diagramas de flujo. Si por ahí usaron o intentaron usar la opción de guardar, van a ver que les daba 3 opciones. Guardar en pseudocódigo y en diagrama de flujo les daba 2 versiones. No me acuerdo los nombres que tienen, son como 2 estándares que hay. Son bastante similares, difieren un poquitito en la figura geométrica que se usa para el ingreso de una variable o para mostrar algo, pero no más que eso. Tanto el inicio como el final es lo mismo y las instrucciones van en un mismo, en una misma figura geométrica, en un rectángulo. Pero si comparamos lo que está escrito adentro de la figura geométrica del diagrama de flujo, vemos que es exactamente lo que está escrito, puesto todo en orden en lo que sería el pseudocódigo. Ya el pseudocódigo tiene una forma, podríamos decir, muy similar a un código de un lenguaje de programación y hace algo, ya no voy a conmutar la pantalla, así ven de lo que estoy hablando. Acá. Ahora ven el pseudocódigo. Supongo que sí. A ver si puedo. Una especie de zoom acá. No, bueno. Hace esto que se llama indentado. Fíjense el cursor ahí. Que desplaza. Fíjense, yo estoy parado al principio y hago un clic a la derecha, la flecha a la derecha y se va directamente varios espacios. Eso es porque se usó la tecla Tab. La Tab es la que está a la izquierda de la Q.
Y cuando uno usa la tecla Tab, que muchas veces ya los ambientes de desarrollo integrado, o los famosos IDE, por las siglas en inglés, que es donde escribimos el código, es todo un software pensado para el programador, con muchísimas funciones, o digamos, todas las funciones posibles, las que se imaginan, para ayudar al programador en la escritura del código. Ya están configurados, decía, para que cuando uno haga un enter en determinada instrucción que representa, o ya se sabe que luego de esa instrucción viene un código que es propio de eso, es como que esa instrucción que escribí es el inicio de algo, de un bloque, entonces ya te hace el autoindentado. Eso es configurable también, qué cantidad de espacio salta, no vamos a entrar en tanta finura, pero ya te lo deja indentado hacia la derecha, o sea, un poquitito alejado. Esto que hace que el código, en cuanto a lo visual, porque para nosotros los humanos es muy importante cómo vemos las cosas, cómo organizamos un texto. Imagínense en un libro, tiene un título, un subtítulo, la primera letra de la primera palabra de una frase va con mayúsculas, después de un punto va con mayúsculas también la primera letra de la siguiente palabra. Hay un montón de reglas que son más visuales que otra cosa, no tienen otra función y hacen que resulte útil para nosotros en la lectura, amigable, digamos. Bueno, acá también se usa eso y se usa, por ejemplo, el indentado. Entonces ustedes ven en este pseudocódigo que se ve claramente dónde está el principio y el final del algoritmo, a pesar que es puro texto. No tenemos el recurso del diagrama de flujo donde ya tenemos un círculo o bueno, se me fue esa variante de círculo que se usa. No tenemos ese recurso gráfico, entonces acá lo único que nos queda es, bueno, algunas cuestiones de colores que usa el IDE automáticamente. Todo lo que son palabras reservadas me las pone en azul. Y todo lo que es algo, o sea, es una palabra en la que yo tengo la libertad de poner lo que yo quiera, me las pone en otro color. En este caso está en negrita, en color negro, sin negrita. Las palabras reservadas están en color azul con negrita, son más gruesas. Y eso a la vista hace que uno pueda ver claramente dónde comienza el algoritmo, dónde termina, porque dice algoritmo, y abajo dice fin algoritmo, cómo se llama el algoritmo, que se llama sumador, la palabra reservada a definir, bueno, se puede escribir con mayúscula, con minúscula. En este caso, el pseudocódigo te lo toma igual. Después van a ver que en los lenguajes más adelante, cuando veamos, eso es bastante estricto en cuanto a cómo usar mayúsculas, minúsculas. Y digamos, el código se hace muy legible, muy entendible, y uno a vista de pájaro, por decirlo así, ya ve una estructura, básicamente, digamos, sin detenerse en leer cada línea, pero ya hay una primera impresión, ¿no? Bueno, esto acostúmbrense, un recurso muy usado hacia la legibilidad del código, y ahora van a ver que el indentado hace que el código se empiece a ir corriendo hacia la derecha según las estructuras que vamos agregando. Eso lo vamos a ir viendo después. Bueno,
volvemos al diagrama de flujo porque yo quiero que sigamos a partir de ahí. Yo acá tengo que ir a un ritmo un poco más lento para tratar de que todos vayan en el mismo tren. Bueno, acá ustedes ven que si me arrimo a la derecha de la pantallita del diagrama de flujo, me aparecen una serie de figuras geométricas que puedo usar, pero más allá de que son figuras geométricas, son distintas opciones que tengo para ingresar dentro del diagrama de flujo. Bueno, esta ya habíamos visto, que es la de las sentencias. Aunque esta ya está preparada, o ahí les muestra básicamente una asignación de la variable b más la variable i, asignada el resultado de esa suma en la variable a. Cuando yo lo inserto, no me inserta eso que está escrito, sino que me deja, en este caso es un cuadrado, a medida que empieza a escribir se transforma en un rectángulo, de lo que yo quiero ingresar. ¿tá? Y ya el color me lo dice, es el caso de escribir, por ejemplo, una definición de variable o una definición de una instrucción, de una asignación o algo así. Bien. Y lo que habíamos visto, esto es lo que no me he fijado, cómo borrar. ¿Cómo se saca algo acá? A ver. Abajo a la izquierda, profe. Ah, sí. Aparece, cuando lo tiro ahí aparece la... Ahora me acordé que lo había hecho la clase pasada. Bien. Yo les había pedido el trabajo práctico que al final no se los armé, no se los envié, así que no es necesaria la entrega, digamos, hasta que yo no se los arme formalmente, que después de esta clase sí se los voy a armar con el agregado de lo que vamos a aprender ahora. Les había dicho de hacer algún otro cálculo más sencillo, porque acá lo único que hacíamos era un sumador. Lo habíamos hecho interactivo, el usuario ingresaba qué es lo que quería sumar, y nosotros hacíamos la suma y le mostrábamos el resultado, la primera calculadora. Y yo les había pedido que hicieran algo más, como un cálculo de área de alguna figura geométrica, bueno. En un principio, acá lo que nosotros estamos haciendo es un programita, que, a ver cómo decirlo, corre una sola vez. O sea, arranca, hace estas tres primeras instrucciones en las que define tres variables, luego le pide al usuario que ingrese dos valores para cargar uno en cada variable, luego el programita hace la suma y me muestra el resultado y termina. ¿Está? O sea, se corre una sola vez y termina. Esto no es lo más común. En pos de esta interacción o hacer interactivo el software, se hacen otras cosas más. Ya se hacen, que es lo que vamos a intentar hacer, o vamos a aprender hoy, programitas que están constantemente funcionando y que el usuario elige cuándo terminarlo. O sea, cuándo se produce el fin del algoritmo. ¿Por qué de esta manera? Y porque desde el punto de vista del usuario, muy rara vez, obviamente hay casos que sí, pero es muy raro, se ejecuta un programita para hacer algo que se ejecuta una sola vez
o sin o con una interacción básica con el usuario, sino que normalmente se lo versatiliza, podríamos decir, al software, se lo hace más versátil y se permite armar una especie de menú, un menú liso y llano, donde el usuario del software, que no es necesariamente el programador, recuerden esa diferencia, tiene más opciones. Porque acá lo que nosotros hicimos fue un programita que suma. Bien, podríamos decir esto es una protocalculadora de solo suma y de dos valores. Pero la verdad que si queremos hacer una calculadora más versátil, más parecida a una calculadora, esto tendría que sumar, restar, multiplicar, dividir como mínimo esas 4 operaciones, y el usuario tendría que tener una especie de elección de cuando arranca el algoritmo y para qué lo quiere, qué es lo que va a hacer, y si quiere seguir usándolo, porque después que hace una suma, tal vez quiere hacer una multiplicación u otra suma, y entonces el usuario tiene que tener la opción de terminar el algoritmo, que sería como apagar la calculadora, o continuar haciendo cálculos, ¿no? Bueno, en pos de todo eso, nosotros tenemos que hacer que este programa esté constantemente funcionando y el usuario elija cuándo terminarlo. También puede ser que haga un algoritmo que esté constantemente funcionando y no tenga la opción de, digamos, de salir de forma normal. Bueno, ustedes no sé si tienen experiencia con Linux, pero por ahí es un poco más normal en Linux los famosos demonios, que es una mala traducción de daemon, no me acuerdo cómo se pronuncia en inglés, que son código que se está ejecutando del sistema operativo y que cumple alguna función de control o de estar atento a algún puerto de comunicaciones o algo, y bueno, arrancan con el sistema operativo, la mayoría de las veces, y se apagan con el sistema operativo, o sea, cuando se apaga la máquina. Si uno a veces necesita apagar, vamos a decir, parar ese código que está constantemente ejecutándose, o sea, está en un loop infinito, tiene que usar un método, digamos, agresivo. Bueno, puede haber esos casos, no se me ocurren otros ejemplos por ahí de uso más normal o de un principiante, pero bueno, en esos casos también se pueden cortar los algoritmos, pero se cortan de una manera brusca. Es decir, no hay una opción dentro del algoritmo para ir hasta la salida, por eso se dice que está en un loop infinito, en un ciclo infinito, que se ejecuta constantemente, no termina nunca por sí solo, ni siquiera te da la opción de terminar, o sea, no te pregunta, y tenés que cortarlo de otra manera con un famoso control C o en Linux con un kill. Kill es matar. Pero bueno, también existe. Eso es lo que yo apuntaba. No es lo más normal, son casos especiales. En la normalidad de la fabricación de un código, siempre va, si es un código que tiene algún tipo de interactividad con el usuario, va a permitir que el usuario en algún momento de alguna forma le indique de una forma, me sale normal, no sé qué otra palabra podría usar, para que el algoritmo por sus propios medios se dirija hacia la parte donde dice fin algoritmo, ¿no? Y termine de forma correcta. Bueno,
En base a todo esto es que uno podría armar un algoritmo que ya sería una especie de calculadora, eso es lo que vamos a intentar hacer ahora, con las 4 operaciones básicas. ¿Sí? ¿Me están queriendo decir algo? Creo que no. ¿Sí, Germán? No, dije que no. Ah, muy bien. Bueno, entonces el objetivo de lo que vamos a hacer hoy, que nos va a servir como ejemplo para que aprendan otras funciones algorítmicas, funciones dentro de un algoritmo, dentro de un código, y una bastante importante que ya se las he mencionado por arriba. Cuando hablamos de lo del ejemplo de cómo hacer un huevo frito, ahí lo habíamos planteado, que nos va a permitir que un algoritmo esté en un loop infinito, perdón, en algo que parece un loop infinito, pero en realidad tiene la opción de salir. Porque cuando hablamos de un loop infinito, en términos generales, digo en términos generales porque yo ya les di ejemplo de usos de programas que están en loop infinito, ¿no? Y yo no dije que esos son programas mal hechos. Es necesario que estén así. Pero en programación, cuando a uno les queda algo ejecutándose en un loop infinito, se considera que, en términos generales también estoy hablando de que está mal hecho. Hay un error en el programa porque en teoría no debería ser así. Todo dicho desde el punto de vista de considerar a cualquier software que uno hace, cualquier algoritmo, de forma interactiva, es decir, que tiene que tener un poco de interacción con el usuario para que mínimamente el usuario elija cuándo terminarlo al algoritmo, cuándo el algoritmo tiene que terminar, o sea, dirigirse al final del algoritmo. Pero bueno, esto tampoco se aplica siempre porque hay diferentes no tipos de programación, sino que se programa sobre diferentes cosas, entonces empieza a haber como especializaciones y bueno, eso hace por ahí que depende hacia donde uno tome su rumbo en lo que estudia, se acostumbra a diferentes cosas. A ver, aquí la admito acá. Porque no es lo mismo alguien que se dedica a la programación web que alguien que se dedica a la programación de microcontroladores, o sea, sistemas embebidos. No podemos entrar en detalle, pero hay muchas diferencias en cómo se encaran las cosas y en ciertos conceptos subyacentes que hay. Bueno, por acá me dice que quedan 10 minutos, ya saben, cuando esto se corta, vuelven a conectarse. Bien, entonces vamos a empezar a crear una calculadora con las 4 operaciones básicas. Podríamos, en realidad, tampoco es tan sencillo, no podemos entrar en tantos detalles. Tampoco, nunca probé una calculadora común. ¿Cuántas veces me deja sumar si tiene algún límite? Habría que ver el manual. Pero nosotros vamos a hacer una calculadora que me permita sumar hasta 4 valores. Vamos a ponerle un límite por una cuestión de las variables que tenemos que definir, donde va a quedar guardado cada uno de los valores que va ingresando el usuario, ¿no? Así que vamos a hacer de 4. Podríamos hacerlo de más, de menos, pero hay que ponerle un límite. Si bien podría llegar a haber formas de hacerlo de que sea, entre comillas, casi infinito, es sería bastante avanzado como para ustedes que recién están empezando, qué estructura tendríamos que usar para hacerlo así. Así que vamos a hacerlo con 4 variables. Bien, si lo vamos a hacer con 4 variables,
acá nosotros solamente tenemos definida 3, vamos a tener que agregar una. Entonces, tomamos este, por acá abajo, y acá ponemos definir var 4 como real. Bien. Acá hay otra cuestión. Ya aprovecho, es parte de lo que tenía que explicarles hoy. Los nombres que usamos de las variables. Acá estamos usando var, que sería como una simplificación de variable. Y le ponemos número 1, variable 1, variable 2, variable 3, variable 4. Para este ejemplo que estamos intentando hacer de la calculadora, no hay problema. Pero va a haber muchos casos en los que vamos a crear variables que van a tener almacenadas diferentes cosas, ¿no? No sé, vamos a suponer que hacemos un programita que guarda el registro con todos los datos de los alumnos de una escuela. Entonces, en el registro del alumno se guardan datos como nombre, apellido, dirección, teléfono del padre, teléfono de la madre, teléfono del tutor, teléfono de otro familiar a quien contactar, edad, correo electrónico y no sé, alguna otra cosa. Si a cada una de esas variables las vamos a llamar así, var 1, var 2, var 3, var 4, y yo acá nombré como 8 por lo menos, vamos a llegar hasta var 8, yo con tanta ya cantidad de variables, voy a necesitar un papelito al lado en el que yo diga, en el que tenga escrito var 1 es la variable donde va el nombre, var 2 la variable donde va el apellido, var 3 donde va la edad, var 4 la fecha de nacimiento y así. Porque es imposible que me acuerde todas con ese sencillo nombre que tienen, ¿no? O puedo llegar a cometer errores después si no uso una ayuda a memoria. Bien, cuanto más variables tengamos, más evidente va a ser este problema, más necesaria va a ser esa tablita de ayuda a memoria. Bien, el problema de hacer esto es que es poco práctico, porque si llegamos a tener, no sé, en un programa relativamente complejo, 50, 100 variables, ya es una tabla molesta, que vamos a tener ahí a un costado, ya buscar se va a convertir en otra odisea, no solamente el hecho de estar programando, sino estar buscando qué es cada variable, el equivalente. Entonces, en lugar de eso, lo que se usa, algo bastante lógico, que es, como nosotros podemos ponerle el nombre que querramos a la variable, ponerle un nombre que sea mnemotécnico. Ese es el término que se usa. Mnemotécnico significa que el nombre ya me dice algo sobre la variable. O sea, si yo a la variable le pongo de nombre variable 1, y lo único que me dice el nombre es que es la variable 1, pero no me da más información. Ahora, si yo a la variable le pongo de nombre, por ejemplo, nombre alumno, a uno, apellido alumno, a la otra, edad alumno, a la siguiente, fecha de nacimiento alumno, a la que sigue, y así, yo tengo una gran ventaja porque estoy usando el nombre de la variable ya como una guía, como una alusión a qué es lo que está adentro. No voy a saber el valor que tiene la variable adentro, pero sí voy a saber que la que se llama apellido alumno adentro tiene un apellido. ¿Se entiende? La que se llama fecha de nacimiento alumno, adentro tiene una fecha de nacimiento. No sé qué fecha de nacimiento, pero es una fecha de nacimiento. ¿Estamos? No voy a cometer el error de
Si quiero calcular la edad, que se puede hacer fecha actual menos fecha de nacimiento, equivocarme y poner fecha actual menos apellido alumno. No se puede. Porque ya cuando lo escribo, yo ya veo el error. No necesito ni que el lenguaje me tire un error cuando lo ejecute o cuando lo compile, porque está intentando a una variable numérica restarle una variable alfanumérica. No sé si se entiende el concepto, si me están siguiendo. Creo que sí. Yo sí. Bueno. Sí, sí. Sí, sí. Entonces vamos a empezar a usar eso, y si bien en este caso podíamos usar los términos variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, ya vamos a empezar a usarlo. Entonces, bueno, en este caso tenemos que dejarlo, porque si yo le pongo sumando 1, sumando 2, sumando 3, sumando 4, que es como se llama a cada parte de los elementos que yo estoy sumando, da a entender que esto lo estoy usando solamente para sumar, y en realidad las variables que el usuario me va a ingresar se pueden llegar a multiplicar, sumar o restar. Bueno, tenemos las 4 variables que vamos a definir, que vamos a usar, porque son las que va a tener el usuario como opción para cargar, más una quinta, que es donde vamos a mostrar el resultado, ¿no? Entonces agregamos acá, voy a introducir ahí bien. Bueno, definir. Esta sí le podemos poner de nombre resultado, porque sabemos que ahí va a estar el resultado, ¿no? Las otras les dije que por ahora nos quedábamos con esos nombres, porque si por ejemplo le poníamos sumando y el usuario nos pedía hacer una multiplicación, no es el nombre que correspondía. ¿No? Es el caso de una calculadora. Pero el resultado es el resultado. Entonces ya sabemos que en la variable de resultado está el resultado. No sabemos qué resultado hay dentro, o va a haber, pero sabemos que es el resultado. Entonces, cuando después hagamos uso de esa variable, por ejemplo, para mostrarla o para realizar el cálculo, sabemos dónde tenemos que usarla. No tenemos que andar pensando, no, el resultado es la variable 5, que sería el caso si hubiese seguido con la lógica anterior. Bien, definimos las 5 variables. Y ahora nosotros lo que queremos hacerlo esto bastante interactivo. Entonces le vamos a consultar al usuario qué es lo que quiere hacer. Entonces vamos a armar una especie de menú donde le vamos a poner ingrese 0 si quiere. Lo hacemos con un ingreso de número para hacerlo más sencillo. Se puede hacer también con letras, pero bueno. Le vamos a poner, por ejemplo, en el menú que no sé si han llamado por teléfono, por ejemplo, a veces a esos sistemas automatizados en los que les dice ingrese 1 si quiere hablar con servicio técnico, 2 con servicios comerciales, 3 no sé qué, no sé, se han llamado a ENERSA o algo de eso. Bueno, esto sería algo parecido, nada más que van a aparecer en pantalla las opciones. Entonces les vamos a poner que 0 es para terminar el programa, para salir. 1 si lo que quiere es sumar. 2 si lo que quiere es multiplicar. 3 si lo que quiere es dividir. Y 4 si lo que quiere es restar. O perdón, 1 sumar, 2 restar, 3 multiplicar, 4 dividir. Y 0 salir. Entonces, lo que acá vamos a tener que hacer es poner una orden de salida, digamos, porque queremos sacar algo por pantalla, donde le vamos a decir al usuario que queremos, digamos, vamos a imprimir por pantalla lo que queremos decirle que son las opciones del menú. Entonces vamos a poner mostrar
y entre comillas vamos a poner vamos a poner así. Estoy con otro teclado. Ahí está. 0, salir. 1, sumar, dijimos. 2, restar. 3, multiplicar. Y 4, dividir. Bien. Con esto ya el usuario va a ver un pequeño menú impreso en la pantalla y va a saber cómo manejarse, digamos, cómo controlar el flujo del programa, del algoritmo, mientras se está ejecutando, mediante las opciones que él ingrese ahí. Bien. Entonces lo siguiente tendría que ser ya preguntarle qué opción eligió. Entonces venimos acá, ponemos otro mostrar, sería mostrar su acá no tengo los acentos. Su elección es 2 puntos, un espacio, cerramos la comilla. Bien. Acá lo que tenemos ahora que hacer es, luego de que mostramos ese pequeño texto que dice su elección es, que nos ingrese cuál es la elección que tuvo o que quiere hacer. Y entonces acá me estoy dando cuenta de que necesito otra variable donde va a quedar guardado la elección que hizo el usuario. Entonces tengo que volver acá a la parte principal o a la parte de inicio. Vamos a agregar acá arriba una variable, pero definir, y esta vamos a ponerle de nombre elección. Vamos, sabemos que en la variable elección va a estar la elección del usuario dentro del menú de posibilidades, ¿no? Ahí van viendo un poco el tema de los nombres de las variables, por qué nos conviene usar las reglas mnemotécnicas. Entonces, acá a continuación de mostrar su elección, vamos a poner un ingreso de variables que es justo con este símbolo, ya que estaba, ya lo utilizo, si no vendría a buscarlo acá a la derecha, está por acá, como ya lo tengo acá, lo modifico, le hago doble clic, lo modifico, y acá pongo leer, dijimos elección se llamaba. Bien. ¿Esto qué significa? La instrucción leer lo que hace es leer un valor que se ingresa por teclado y guardarlo dentro de la variable elección. Entonces, hasta ahora, si este programita yo lo sigo desde el principio hasta el lugar donde voy escribiendo, me define una variable elección como real, variable 1, variable 2, variable 3, variable 4 como reales y otra resultado como real. ¿Bien? Muestra el menú de opciones, muestra un texto que dice su elección es, y nada más. Lee el teclado a ver qué es lo que elige
usuario y lo guarda dentro de la variable elección. Bien, a partir de este punto, yo dentro de la variable elección tengo, o tendría, cuando esto se estuviese ejecutando, que eligió hacer el usuario. Bien. Entonces nosotros acá tenemos que empezar acá viene lo nuevo, a definir o hacer que el algoritmo parezca inteligente. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es se puede interpretar como una pregunta o decir una opción y tomarla como verdadero o falso. Lo que nosotros acá usamos es el famoso sí. Si tal cosa se cumple, hacemos tal cosa. Si no se cumple, tal otra. Que es lo que yo les había mencionado cuando hicimos cuando intentaron hacer o hicieron a su manera el pseudocódigo para cocinar un huevo frito. ¿Se acuerdan que habíamos llegado más o menos a la conclusión de que teníamos que quedarnos esperando, ahí mirando cómo se cocinaba el huevo? Y es como que constantemente nos hacíamos la pregunta, ¿está cocinado? No, sigo esperando. ¿Está cocinado? No, sigo esperando. Y constantemente estamos haciendo esa pregunta. Estábamos en un bucle ahí con esa pregunta y si la respuesta era no, seguíamos, volvíamos a preguntar así hasta que en un momento estábamos haciendo constantemente la pregunta. Volvíamos a hacer la pregunta en un momento, ¿está cocinado? Sí, era la respuesta, porque veíamos que estaba cocinado, y a partir de ahí íbamos para un lugar donde el pseudocódigo decía apagar hornalla, sacar huevo, ponerlo dentro de un plato, y listo, se terminó. Bueno, acá lo que vamos a hacer es justamente hacer eso, y vamos a usar el famoso if. El if, o el sí, tal cosa, tiene una forma particular. Es esta que ven acá. Es un rombo. Lo traemos acá. Y ustedes acá ven dos cosas interesantes. Un if siempre tiene una entrada y dos salidas. ¿Estamos? Una entrada y dos salidas. Existen dos versiones de if. Son exactamente iguales. Lo único que cambia es en qué palabrita va acá a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué? En este caso que está acá es un if en el que lo que va dentro, lo que se escribe dentro del rombo, es una afirmación. Yo escribo algo acá, una afirmación, ahora después vamos a ver qué, y si es verdadera la afirmación, sale por acá el flujo, por la derecha, y si es falsa la afirmación, sale por la izquierda. Existe otra versión en la que en lugar de una afirmación, se pone entre signos de preguntas esa afirmación, por lo tanto se transforma en una pregunta. Y entonces las salidas, en vez de ser verdadero o falso, son sí y no. Es exactamente lo mismo, la única diferencia es o es una afirmación lo que está acá o es una pregunta, pero la interpretación es exactamente la misma. En este caso acá PCI me usa la de la afirmación, que es la más o es la usual en un lenguaje, en un código de programación, porque en un código no podemos hacer una pregunta. Entonces lo que se hace, uno hace una afirmación, y si es verdadera sale por un lado, y si es falsa sale por el otro. ¿Está? Pero termina siendo exactamente lo mismo. Acá vamos a tener que usar esa porque estamos usando PCInt. Cuando yo enseñaba esto en el pizarrón, les dejaba usar la que quisieran, una pregunta o una afirmación. Lo único que tenían que tener en cuenta es que si era una pregunta, las salidas son por sí o por no. O sea, eran preguntas que la respuesta era sí o no. Y si usaban la de afirmación, verdadero o falso.
pero termina siendo lo mismo. Bueno, entonces acá, ¿qué afirmación podemos hacer? Bueno, podemos hacer la primera afirmación, que sería elección igual a 0, ¿no? Si elección es igual a 0, o sea, es verdadera, va a salir acá por la derecha, eso significa que el usuario, cuando el software, el algoritmo leyó lo que introdujo por teclado, introdujo un 0. Y en el menú decía 0 salir, o sea que el usuario quiere salir del algoritmo. Por lo tanto, acá en verdadero, por el verdadero, porque esta afirmación es verdadera, elección tiene el valor 0 dentro, ¿ah? Lo que está haciendo acá es una comparación entre el valor que tiene en la variable elección dentro, en el lugar de memoria donde esté guardado el valor, igual a 0. Si es verdadero, va a salir por acá el flujo. Lo que tenemos que poner acá entonces, ¿qué es? El fin del algoritmo. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a empezar a borrar todo esto. Ya ahora no lo necesitamos, ya el código empieza a variar mucho. Sacamos. Y este fin de algoritmo, a ver si lo tengo acá. Vamos a sacarlo acá. Me deja borrarlo. Profe, Sí, ahí en el mostrar que pusimos ahí eso y 0 igual a salir, ¿lo puedo sí. agrandar? Porque el resto no llegué a copiarlo. O sea, las otras Eh, elecciones. ¿Vos lo vas haciendo mientras yo los voy explicando? Sí, pero no llegué. Y bueno, yo recomiendo que me sigan más vale y después miran el video y lo hacen, o después cuando yo les paso eh, cuando yo les paso esto grabado en las diferentes versiones, por ejemplo, cuando se los grabo en la versión del pseudocódigo, ahí está todo completamente escrito, se ve completo, lo podés sacar de ahí para poder hacerlo en tu Bueno, PC. ¿Tá? Porque si no, mientras está. van escribiendo, yo escuchaba un tecladito por ahí, dije, de ver a alguien que ya lo está programando, más vale me sigue, si por ahí les queda bien el concepto. Eh, lo que pasa que ahora acá, ¿cómo hago? Eh, no, ya sé, está bien. Yo vengo, esto no lo he usado mucho y vengo con la lógica de cuando lo armo en el pizarrón. Bueno, si lo que ingresa el usuario es 0, queda guardado el valor 0 en elección, entonces cuando acá hace la comparación entre elección y 0, es verdadera esta afirmación, sale por verdadero, no hay ninguna instrucción acá, así que viene y termina el algoritmo. Eh, bien. Si elección no es igual a 0, significa que el usuario ingresó un valor diferente de 0. ¿Qué valor? Y no lo sé. Nosotros tenemos que hacer que el software o el algoritmo parezca inteligente y eh, termine por saber qué elección tuvo el usuario. Entonces lo que tenemos que hacer, volvimos acá, venimos a otro if. Profe, ¿no te conviene hacerlo con la estructura del según?
¿Cuál es la estructura del segundo? La que está más abajo, esa, la que está El abajo, el que Esa. tiene dato 1, 2, 3. No, bueno, sí, pero sí. Lo que pasa es que yo quería enseñar el if siempre después en los lenguajes de programación tenemos cosas más específicas eh, para ciertos casos, por ejemplo, cuando son diferentes números, el según es lo que en lenguaje de programación se llama el case select, sí, queda mucho mejor el código con eso, pero yo primero quiero usar el if porque quiero que esto lo terminen de, de asimilar y que vean un caso, pero sí, después uno tiene mejores maneras de organizar las cosas, para que el código quede más legible, para que quede todo más prolijo. Va a funcionar igual con los if, pero yo hoy lo que quiero enseñarles es el if porque es la primera forma que tiene el algoritmo de parecer inteligente. En realidad lo que estamos haciendo son comparaciones. Después hay formas más elegantes para determinados casos como de, de que quede más prolijo el código en cuanto a lo visual. Acá no va a quedar muy agradable a la vista. Pero sí, siempre hay montones de formas, hay los do while, los loop, depende del código, el lenguaje, el nombre que tienen, que te permiten hacer ciertas cosas que también las podés hacer con un if, pero bueno, esto está armado para que el código quede más prolijo, más agradable a la vista y termina siendo lo mismo. Sí, hay varias maneras de hacer lo mismo. Esto ha evolucionado y no se han quedado solamente con un if, pero el if es la base de todo. Todos terminan teniendo un if dentro, aunque por ahí no te lo muestren. Bueno, entonces, si elección igual a 0 dio falso, significa que adentro de la elección hay otro valor. Entonces, ¿qué tenemos que venir? Por el falso, volver a preguntar acá, o hacer otra afirmación, y preguntar si es igual a 1, que sería la otra opción. Bien. Si es verdadero, significa que eligió la opción 1 que era suma, si mal no recuerdo. Sí, bien. Entonces, acá lo que tendríamos que hacer es venir, traer una instrucción, ponerla acá, y adentro de esa instrucción hacer la suma de las cuatro variables que ya ingresó. No, perdón. ¿Ven? Todavía no ingresó nada. Entonces, bueno, acá podríamos hacer varias cosas. Podríamos pedirle acá que nos ingrese los 4 valores a sumar, o podríamos habérselos pedido primero. Eso depende de cómo lo querramos armar. Pero bueno, vamos a hacerlo así, que primero elija qué función quiere hacer, suma, resta, división, multiplicación o división, y después le pedimos los valores a sumar, restar, multiplicar o dividir. Entonces acá no va este tipo de instrucción, sino acá tenemos que sacar por pantalla un texto que diga ingrese sumando, ingrese primer sumando. Ingrese primer sumando. Bien. A continuación de eso, la lectura del teclado, y acá lo que va a tener que hacer el algoritmo es leer el teclado y guardar en var 1.
¿tá? Que es la primera variable. Después, ¿qué más tiene que hacer? Hay que preguntarle por el segundo sumando. Profe, pero ahí no saltaría error porque lo cambiamos de elección a var 1. ¿Cómo lo cambiamos de...? No Sí, te a var entiendo. 1 antes estaba... No, que ¿Estaba de antes qué estaba lado? var 1, pero después lo pusimos como elección. No sé si... No, no. Yo creé Ah, otra variable que se llamaba elección. Estas 4 no las toqué porque ya me servían. entonces yo se puse mal. ¿Está bien? Y seguís escribiendo el código. Va, Eh, como quieras. Bueno, ahora venimos, ingresamos otro texto. Ingrese segundo sumando y leemos. Leer var 2. Entonces, el segundo sumando queda guardado en var 2. Ahora venimos de vuelta. Ingrese tercer sumando y lo guardamos en var 3. Muy bien. Y ahora ingrese cuarto sumando. Y leemos el teclado. Leer, que lo guarde en var 4. Bien, a partir de acá tenemos, detectamos que eligió la opción 1 que era sumar. Le preguntamos por el primer sumando, lo guardamos en var 1, le preguntamos por el segundo sumando, lo guardamos en var 2, le preguntamos por el tercer sumando, lo guardamos en var 3, le preguntamos por el cuarto sumando, leemos y lo guardamos en var 4, y bueno, a partir de acá tenemos listo todo para hacer la suma. Tenemos los 4 sumandos, nos faltaría hacer la suma. Entonces acá venimos y hacemos una simple instrucción en la que vamos a sumar las 4 variables y las vamos a guardar en la variable resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Resultado igual, podría ser así o con la flechita, var 1 más var 2 más var 3 más var 4. ¿Listo? Ahora en resultado ya tenemos la suma, que es lo que él pidió. Lo que nos quedaría por hacer sería mostrar el resultado, ¿no? ¿O no? Entonces acá ponemos un mostrar, vamos a ponerlo entre comillas, el resultado es, dos puntos, un espacio, cerramos comillas, y acá ponemos la variable resultado. Y acá creo que lleva coma. A ver si me la aceptas bien. Bueno, yo lo que no estoy haciendo es grabar. Y acá me está tirando error. Bueno, después vamos a ver los detalles. A ver. Bueno, sí, acá lo que está pasando, que acá en estas variables, en estas opciones, no quiere que escriba leer porque
ya está implícito en la forma que tiene el- el diagrama de flujo. Esto en realidad es configurable, no me acuerdo dónde, donde uno puede poner qué versión de las dos que hay de diagrama de flujo está usando, y en una se basa exclusivamente en la forma geométrica para saber qué es lo que hace. Esta forma geométrica con esta flechita hacia adentro es una operación de lectura guardado en una variable, entonces no es necesario poner el leer y es suficiente con poner la variable donde se va a guardar eso, ¿tá? Y hay otra versión del diagrama de flujo donde hay que escribir, digamos. Así que ese es el único error tonto que hay, nada del otro mundo. Ahí. Bueno. Acá el mostrar tampoco va. Ahí le gusta. Cuando grabamos, en otra pantallita acá que está atrás, donde está el pseudocódigo, me lo convierte a pseudocódigo y ahí puedo ver los errores. Y el otro error que tenemos acá es estos acá. Bueno, ahí me lo estaba mostrando, está con una X. Sí. Bien. Y al leer elección también. Ahora grabo. Ah, y hay un escribir por acá. ¿Qué pasó? Me faltó cerrar las comillas. Eso me había faltado. Ahí está. Ahí hay más errores. Pero, ¿qué me hizo acá? Estábamos acá. Me imprime el resultado es, coma, y el resultado. O sea, lo que va a ver el usuario es este texto que está entre comillas, lo que está entre comillas sale tal cual, y después el valor de la variable resultado. Esto significa eso. Imprimir el resultado es, dos puntos y un espacio, y después a continuación poner el valor de la variable resultado. ¿Qué es lo que ve el usuario? Como que la computadora me dice, el resultado es, y está la suma de los cuatro sumando, ¿no? Desde el punto de vista del usuario, la computadora es inteligente. Me hizo la suma de los cuatro sumandos. En definitiva, esto es el programador el que armó la lógica para que una máquina que lo único que sabe hacer es seguir órdenes una tras de la otra y seguirlas al pie de la letra, sin cuestionar nada, lo haga. O sea que un robot seguidor de órdenes, un soldadito podríamos decir, termina siendo o pareciendo inteligente. Lo único que hace es seguir órdenes. O sea, la inteligencia está en el que armó la secuencia de comandos una atrás de la otra. ¿Está? No sé si casan esa cuestión que yo ya se las he dicho. Es el programador el que le da la inteligencia a la máquina. Por lo tanto, cuando la máquina no hace lo correcto, el error es del programador, no de la máquina.
Bien. Acá lo que nosotros hicimos fue preguntar por 1, si era igual a 1, sabíamos que quería sumar y armamos las instrucciones para que realice la suma y muestre el resultado. Bien. Por falso, si no es igual a 1, y ya sabíamos que no es igual a 0, tenemos que preguntar ahora si es igual a 2. O sea, si lo que quería hacer era restar. Entonces, tenemos acá, tenemos otro if, y ahí afirmamos que elección es igual a 2. Si es verdadero, está queriendo hacer una resta, ¿no? Si es falso, bueno, todavía no podemos deducir nada. Nos queda que puede ser una multiplicación o una división. Si elección es igual a 2, es verdadero, sale por acá el flujo, significa que pidió hacer una resta de las 4 variables. Entonces tenemos que preguntarle las 4 variables. En realidad acá, esto siempre tiene muchas vueltas cuando programamos. Se ponen a 10 programadores a trabajar, los 10 seguros van a hacer que el código sea funcional, o sea, va a hacer lo que se pidió, pero después cuando veamos el código, seguramente los 10 lo implementaron de manera diferente. ¿Por qué? Porque siempre hay diferentes cuestiones en las que uno lo piensa así y el otro lo piensa así, y hacen la diferencia. Porque uno está viendo este código y uno enseguida piensa, bueno, pero yo podría, a ver, porque por ejemplo, a ver, entre suma y resta, como que es lo mismo, en términos de que si al usuario le pedimos que le ponga signo a los valores que ingresa, ya con eso podríamos decir que la suma incluye la resta, porque al ponerle el signo, si él quiere hacer 2 menos 1, él elige suma, pero al 1 lo ingresa como negativo, que es lo que en realidad es, y termina siendo la resta. O sea, hay como varias maneras de hacerlo. Más de un programador va a intentar de hacerlo de una manera que, por ejemplo, se ahorre código. Entonces no tener que repetir todos estos ingresos de variables, que lo ingrese una sola vez. Bueno, hay diferentes versiones. Yo acá porque lo fui pensando así que va a salir así, va a terminar andando. No siempre puede ser la más rápida, la más eficiente, la más entendible, todo depende. Seguramente a más de uno de ustedes se les ocurrió alguna manera un poco diferente de hacerlo. Así que en cuanto a las implementaciones, a cómo armamos el código, por más que todas las versiones hagan lo que hay que hacer, visto desde el punto de vista del usuario, sin mirar el código, después puede haber diferentes implementaciones, ¿tá? Porque no todas las personas lo van a pensar igual y lo van a encarar igual. Máxime cuando uno conoce bastante los lenguajes de programación y conoce muchos de los recursos extra que tienen, que nosotros acá recién estamos empezando. Entonces se te pueden ocurrir muchas maneras de hacerlo. Bueno, entonces acá vamos a tener que preguntarle, ingrese. Entonces ahora vamos a pedirle al usuario, o en esta parte del flujo, va a haber que pedirle al usuario que ingrese los 4 sustraendo.
Entonces el texto que vamos a sacar por pantalla es ingrese primer sustraendo. Y acá lo que estoy viendo es que cuando toqueteé acá se me cambiaron de lugar estos. Acá va segundo sumando. Ahora sí quedó en orden. Algo había toqueteado. Bueno, ingrese primer sustraendo. Ya toma la lectura de teclado y que lo guarde en bar 1. Ingrese segundo sustraendo la lectura del teclado y que lo guarde en bar 2. Otro texto que diga ingrese tercer sustraendo y que lo guarde en bar 3. Y el cuarto sustraendo y que lo guarde en bar 4. Bien. Ahora tenemos que hacer la operación. Ya sabemos que es una resta de todos los sustraendos que se va a guardar en resultado. Entonces el resultado va a ser igual a, y aquí hay que respetar el orden sí o sí, porque en la resta eso es importante. En la suma hoy, si yo cambiaba el orden en el que sumaba las variables, no importaba. Da bien igual, pero acá sí hay que tener cuidado con esto. Entonces el resultado es bar 1 menos bar 2 menos bar 3 menos bar 4. Y le vamos a mostrar el resultado. Le vamos a poner el resultado. Vamos a agregarle acá, vamos a poner el resultado de la resta es, los puntos, espacio, cerramos comilla, coma, resultado. ¿Ah? Y esta acá vamos a modificarlo. Vamos a ponerle el resultado de la suma es, vamos a poner resta en mayúscula. Bien, entonces ahora definíamos todas las variables que vamos a usar, le mostrábamos el menú de opciones al usuario, le preguntábamos cuál era la elección, leíamos el teclado, lo guardábamos en la variable elección y luego empezábamos a hacernos preguntas nosotros, digamos, o empezamos a hacer de uso de la estructura if, la estructura de comparación, y decimos, por ejemplo, acá, elección es igual a 0. O sea, la variable de elección dentro tiene un 0. O sea, esta igualdad sale por verdadera. Eso significa que quería salir. Esa fue la opción. Si era falso, volvemos a preguntar porque todavía no acertamos, digamos, qué es lo que hay dentro de elección. Y acá decimos elección igual a 1. Verdadero, listo. Sabemos que eligió sumar. Le pedimos los 4 sumandos. El primero lo guardamos en bar 1, el segundo, bar 2 y así. Tenemos los 4 a partir de acá. Y hacemos la operación. Resultados igual a la suma de las 4 variables. Luego le mostramos el resultado y listo. Si elección no era igual a 1, salió por falso, tenemos que preguntar elección igual a 2, salió por verdadero, y todo lo que va acá, donde hacemos las restas, porque la opción 2 era resta. Bien. Yo les voy a dejar de tarea que me hagan los 2 o 3 if, a ver cómo lo resuelven, que hay acá a continuación. Que obviamente uno va a hacer
si elección es igual a 3, que sería que quiere multiplicar, y de vuelta tienen que hacer algo parecido a esto, muy parecido. En realidad, esto y esto son casi idénticos, salvo por el texto que le ponemos acá para indicarle al usuario qué es lo que tiene que ingresar, pero la estructura es la misma. Va a variar acá la operación, la instrucción que ejecutamos acá, va a ser resultado, en el caso de multiplicación, resultado igual a var1 por var2 por var3 por var4. En el caso de división, resultado igual a var1 dividido var2 dividido var3 dividido var4. Y después mostrarle el resultado. O sea, tienen como una guía bastante útil de qué es lo que tienen que hacer, ¿no? No es copiar y pegar, pero el esqueleto es básicamente el mismo. Tienen que cambiar algunas cositas. Bueno, así que la tarea va a ser esa. Yo después la voy a agregar en el Classroom y le voy a poner el número de tarea que corresponde y la fecha de entrega el miércoles que viene a medianoche, como último horario para entregarlo en tiempo y forma. No sé si tienen dudas, cosas que me quieran consultar, se perdieron completamente, cosas que me costaría creer, porque voy bastante despacio y creo que es sencillo, pero bueno, pregunten. Hola. No, creo que yo entendí bien, por lo menos. Yo entendí bien. Bueno, Yo también entendí bien. bueno, me alegro. Profe, a mí en Sí. ingrese me sale una X en elección 1. Elección igual a 1, donde dice ingrese, primero sumando, segundo. Ahí me sale una X, digamos, arriba. Acá. Un cachito. Claro, ¿no pusiste ingrese o ingresar? Ingresar. Claro. ¿Y te lo pone en azul a ingresar? No, me pone una X, pero es verde el Sí, cuadrito, digamos. pero la palabra ingresar está como con color azul. Sí. Bueno, es porque te lo toma como, o sea, ingresar es una palabra, ¿cómo que dije hoy? Reservada, es una instrucción. Y ahí lo que él está viendo es que vendría a ser como 2 veces escrita, si vos le das en grabar del diagrama de flujo, vas a ver que en la pantalla que tenés de fondo, que es donde hace el pseudocódigo, vas a tener el error ahí también, en esa parte, y vas a ver que ahí te va a decir escribir ingresar o ingresar o algo así, porque está viendo como que escribís 2 veces la misma orden, porque en el diagrama de flujo es como que la figura geométrica que usás ya tiene una utilidad, sirve para algo, por ejemplo, para ingresar o para mostrar algo, entonces no es necesario escribirle la instrucción. Eso es lo que está pasando. Que fue el error que yo hoy tuve y fui corrigiendo. No sé si me viste hoy me pasó a mí también eso. Ah, sí, puede ser por eso, sí. Porque Pero va capaz me atrasé corrigiendo. Sí, puede ser. Claro, pero va a borrarle la palabra ingresar, y vas a ver que te va a desaparecer la X, dale en grabar, y después vas a ver que está bien en el pseudocódigo, e inclusive en el pseudocódigo el ingresar
está escrito aunque vos no lo hayas escrito, porque eso ya lo hace automático el programa al hacer la conversión del diagrama de flujo al pseudocódigo. Esto se presta un poco a confusión, pero bueno, los diagramas de flujo intentan hacer eso, una figura geométrica que ya diga de qué se trata lo que uno está haciendo ahí, sin necesidad tanto de escribir un código. El único caso en el que hay que escribir el código completo es en los rectángulos amarillos. ¿Por qué? Porque esos son instrucciones. Entonces ahí es como que te da la libertad de escribir una instrucción lisa y llana. Vos fíjate que si comparás el diagrama de flujo con el pseudocódigo que está en la otra pantallita del PCInt, en donde están los rectángulos amarillos, el equivalente al diagrama, al pseudocódigo, está exactamente igual. En cambio en los otros, por ejemplo, en los de sacar algo por pantalla, vos tenés todo verde ahí, el paralelogramo con la flechita hacia afuera, fondo verde, y escribiste lo que querés sacar, pero si lo mirás en el pseudocódigo, tiene algo agregado, que es, por ejemplo, escribir. Y yo no lo puse en el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es muy, muy didáctico, digamos, y muy basado en las figuras, en las figuras geométricas que se usan, es muy visual, podríamos decir. En cambio, después ya el pseudocódigo y los lenguajes de programación son todo puro texto. El único recurso que tenés es el indentado que yo les mostré hoy, que de paso, si le dieron clic en grabar al pseudocódigo y se van a la otra pantallita que tienen de fondo, el PCInt, yo se las voy a mostrar. Aquí estamos, esperen que hago el cambio, antes de que terminemos la clase. Ven acá. Nos venimos al pseudocódigo, que me lo hace automático cuando yo hago grabar en el diagrama de flujo. Y como ven, usó el indentado. Cuando yo hago el primer if, o si no, como le llama acá, a mí me gusta usar if, porque después en los lenguaje de programación se usa if, bueno, es un si no. Fíjense cómo me creó ahí como una forma gráfica de entender por dónde sale el sí del if y por dónde sale el no. Si bien acá no está escrito el no, es por donde termina el sí, donde termina el indentado, esa sería la otra salida. Y ahí como yo tengo otro if, me arranca otro if. Bueno, eso ahora capaz se confunde porque tenemos varios if anidados. Después va a quedar más claro. Pero la estructura del if es si no y fin sí. Bueno, ven que con el tema del código se hace un poquitito más confuso entenderlo, en cambio con el diagrama de flujo es bien entendible. Eso es lo que yo apunto, que por qué primero hay que apuntar a hacerlo con diagrama de flujo, así uno comprende bien el concepto, lo que es el flujo del programa, por dónde va el flujo según cómo van resultando los if y las elecciones, y uno tiene una idea bien concreta de cómo funciona. Intentar empezar a adquirir el pensamiento lógico computacional usando solamente texto es bastante difícil, no es sencillo. Y el diagrama de flujo ayuda mucho a que la cabeza comprenda esa clase de pensamiento lógico computacional, y bueno, después de eso sí, los textos de los códigos, sea pseudocódigo o un lenguaje de programación, se transforman en más sencillo, pero uno ya tiene ese concepto bien arraigado del diagrama de flujo. Después el diagrama de flujo termina siendo una cosa necesaria cuando uno ya está canchero y programa directamente en el lenguaje, ¿no?
pero en realidad está con la estructura, con el pensamiento lógico computacional que el diagrama de flujo te ayudó a lograr. ¿Alguna pregunta? No, profe, yo no, ninguna pregunta. Bueno, háganlo con el diagrama de flujo, háganme caso. No se tiren Ok. al pseudocódigo, Profe, salvo los que estén muy cancheros. Sí. eh, para entregar la tarea que nos va a poner, le sacamos una foto nomás. No, porque PCI les permite grabar todo esto. Yo los archivos, por ejemplo, que yo les subí, me los crea PCI. Yo voy, bueno, acá el grabar es normal, pero ¿dónde? No, a ver, ahora me olvidé dónde lo hice. A ver, vamos a compartir acá la parte del pseudocódigo. No, no, no. Acá en guardar como creo que era. Sí, en guardar como. No, acá en guardar como guardo el pseudocódigo. Sí, podría ser una opción sacar una foto, una captura de pantalla, pero acá miren, tiene una opción para que se vea todos los textos completos. ¿Vieron ahí lo que toqué? Ahí hay una opción como para que queden resumidos o completos. Esto es útil porque si por ahí los textos son muy grandes y todo el diagrama de flujo se hace gigantesco, yo puedo resumir esos detalles, que por ahí en un principio no es tan interesante de verlo, y el diagrama de flujo se me hace un poquitito más pequeño y puedo tener una idea de todo el diagrama. ¿Tá? Esto no sé qué es. Ah, esto es otra forma de hacer diagrama de flujo más compleja. No me gusta esta. Acá abajo les dice clásico, que es este, o Nazi Schneiderman, que es este otro. Bueno, esto es pantalla completa, buscar, guardar, paso a paso, ejecutar. Bueno, no me acuerdo cómo fue que los guardé, pero me daba la opción de guardarlo como imagen. Después me fijo a ver cómo fue que lo hice y les comento. Pero no recuerdo no haber hecho una captura de pantalla, o tal vez hice una captura de pantalla y no me acuerdo. Pero ustedes mándenme la foto. En realidad les conviene hacer una captura de pantalla, esa es la foto perfecta. Si por ahí es muy grande, porque va a ser un poquitito más grande el algoritmo, háganlo por partes a la foto, así se ve un poquitito mejor. O sea, hacen zoom, así, eso lo hago con la ruedita del mouse. Y le sacan esta parte, y que se repitan algunas partes como para poder seguirlo. Eso sí es muy complejo el algoritmo y no se ven bien las cosas. Si no, no hay problema hacer una sola imagen de todo el diagrama de flujo. Y también del pseudocódigo que les crea automáticamente al grabar el diagrama de flujo. Eso es lo que me tienen que enviar. Súbanlo por Classroom, así queda todo ahí ordenadito y es más fácil para nosotros después controlar quién terminó, quién no terminó y en qué fecha enviar. ¿Otra consulta? No,
¿Se entendió lo que tienen que hacer? Es la parte que resta. Y bueno, van a tener que ver por ahí una cuestión, porque acá habíamos dicho que queremos que el programita siga funcionando y que sea el usuario el que elegir 0 vaya al final. Bueno, hay que ver acá, porque en esta forma que está armado con este if, después de las dos opciones, verdadero o falso, me termino uniendo y se me va a la salida. Y yo en realidad quiero que vaya a volver a preguntarle. Bueno, ahí vamos a ver si eso tiene arreglo o no, o es porque de entrada ya lo armamos mal. No hay problema. Si esa última parte no funciona, no hay problema, después vemos a ver cómo lo arreglamos. Lo importante es que en base a las opciones del menú, el usuario elija, cargue los datos y el programa le devuelva el resultado de lo que eligió. ¿Vamos? Si no hay más preguntas, terminamos por hoy.